La Loca presenta. Aprecio mucho al magistrado presidente del Tribunal de Justicia de la ciudad, su Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el jefe del Poder Judicial de esta gran ciudad, Rafael Guerra Álvarez, que me haya contestado. Magistrado presidente, me da mucho gusto saludarlo y gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes, al contrario a ti, Joaquín. Buenas tardes a ti, saludo a ti y a tu auditorio, que seguramente es bastante. Estoy a tus órdenes. Gracias. A ver, me parece muy interesante la propuesta que ha hecho de eliminar el auto de vinculación a proceso y los argumentos que está dando magistrado Guerra Álvarez, que son contundentes. Cuéntenos. Sí, mira, Joaquín, quiero comentarte lo siguiente. Es una propuesta que no he hecho en este momento únicamente. Es una propuesta que ya desde que se creó y entró en vigor en el 2008, que fue la reforma constitucional, y 2016, que entró en la Ciudad de México, ha sido una propuesta constante desde que se creó el mismo. ¿Por qué razones? Las razones, voy a tratar de ser lo más concluyente y lo más sencillo para el auditorio también, en un momento dado. Primer término, el proceso acusatorio oral es un proceso definitivamente nuevo. Está excelente el proceso, es un proceso que nos permite a los gobernados tener enfrente al juez, que eso es lo más importante. La oralidad es un proceso de audiencias, en donde todo se va a dirimir en presencia del juez. Y aquí no hay nada de que déjeme revisarlo, lo reviso, no. Se escucha a las partes, se escucha a la otra parte, a los autores que intervienen, y en ese momento resuelve el juez. Aquí no hay de que vamos a esperar qué es lo que sucede en lo absoluto. Entonces, sí es un buen proceso, es un proceso de audiencias ante la presencia del juzgador. Y las partes quedan convencidos de lo que están diciendo cada uno de ellos en un momento dado. El problema es el siguiente. Primero, un dato muy importante, es un proceso acusatorio, novedoso para nosotros, pero es un proceso que ha venido hablando en el siglo pasado y en este se ha venido manejando. Y quiero decirte que en toda Latinoamérica no existe el auto de vinculación en el proceso acusatorio, aun cuando ellos lo tienen. No existe, simplemente no existe. Nosotros, ¿qué pasó? Nosotros, con la inercia del auto de formal prisión que teníamos anteriormente con el proceso tradicional, cuando viene la reforma del proceso acusatorio, pues como que fue una inercia, como que el legislador no encontró esa diferencia y continuó con la inercia. ¿Qué hacemos con el auto de formal prisión? Que finalmente sí nos sirvió más de casi un siglo, nos funcionó el sistema tradicional con el auto de formal prisión, pero viene el cambio y ellos dicen, ¿qué hacemos? Pues simplemente pues lo trasladan del tradicional al nacional, ahora al nuevo, al acusatorio, y en lugar de auto de formal prisión le meten auto de vinculación. Ok, hasta ahí estamos bien, no hay problemas, lo hacemos. Los problemas vienen lo siguiente: como el proceso acusatorio tiene sus reglas de valoración de la prueba, por ejemplo, es una de las principales consecuencias por las cuales no estamos de acuerdo. Sí tiene su valoración de las pruebas. ¿Y en qué consiste? En que al inicio siempre se habla de datos de pruebas. ¿Qué quiere decir? Que no estamos hablando de una prueba propiamente dicha. Una prueba propiamente dicha es aquella que se lleva ante el juez, la que se desahoga ante el juez. Antes de que no se desahogue ante el juez, es un dato de prueba. Un dato de prueba, vamos a decirlo, darle el término indicio, aunque me cuesta un poco de trabajo decirlo, pero bueno, es un dato de prueba. Pero no es una prueba formalmente hecha porque ante un juez. ¿Cuál es el problema? Que la indagatoria a nivel de auto de vinculación, la indagatoria que se está manejando, es dato de prueba. Cuando se pone a disposición del juez, ¿sí?, se hace la imputación, y la defensa en ese momento ofrece pruebas. Pero esas pruebas ya se desahogan ante el juez, y entonces el nivel de valoración cambia, porque las pruebas de la defensa ante el juez es una prueba plenamente valorada por un juez, mientras que el Ministerio Público son datos. Y ahí viene el problema. ¿A qué le voy a dar le voy a dar valor? Se le debe dar valor al de la prueba desahogada ante el juez. Sin embargo, no lo hacemos y le damos el mismo valor
al dato de prueba y con el de prueba. Tan es así que hay un artículo que inclusive cuando ya estamos en el juicio, ya la última etapa del proceso acusatorio, dice un artículo, dice, no se le va a dar valor alguno a los datos de pruebas que se utilizaron en el auto de vinculación. Ah, caray, ¿qué pasó? O sea, ¿qué sucede, no? Entonces, desde ahí ya Pues sí, empieza el porque problema. con esos datos iniciaron el proceso y muchas veces se le encarcela. Y se le encarcela totalmente. Por eso se viola el principio de la libertad de presunción de inocencia. Exactamente. Así de claro, así de sencillo, es uno de los temas. El otro tema es el siguiente. El auto de vinculación desnaturaliza totalmente las medidas cautelares. ¿Por qué razón? Porque pareciera que vamos de la mano. ¿Sí? Parecía que vamos de la mano. El problema es que en lugar de utilizar dos principios muy fundamentales que son principios de las medidas cautelares, ¿cuáles son? El primer principio, que es la apariencia de derecho. ¿Qué quiere decir con esto? Que basta con que el Ministerio Público, que es el que tiene el ejercicio de la imputación, basta con que el Ministerio Público lo diga, le estamos dando la confianza al ciudadano que está denunciando, basta con esa denuncia para hacerlo. Eso es lo que nos dicen, pero es para la medida cautelar. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente basta la denuncia para que el juez diga, ok, te voy a poner una medida en prisión o no en prisión. O bien te doy otra medida, que te vayas a tu casa, vengas a firmar, pero eso depende de ese principio, de ese principio. Y el otro principio, que es el peligro de la demora. ¿Qué quiere decir? Que si no hacemos esa medida cautelar, a lo mejor se nos puede ir en libertad, o a lo mejor no nos sujetamos a proceso. O sea, pero para eso es la medida. Sin embargo, ¿qué hacemos? Esos dos principios, en lugar de utilizar la medida cautelar, los utilizamos en el auto de vinculación. Entonces, denaturaliza totalmente. En otras palabras, sí, Joaquín, te quisiera comentar. Sí, sí estoy al aire, perdón. Sí, no, sí, claro. Cola loca, pegamento de locura. Cómpralo hoy mismo. Ok. Claro. En otras palabras, te quisiera comentar lo siguiente. No hay ningún problema si no está el auto de vinculación. ¿Por qué? Porque tenemos las medidas cautelares. Si van a denunciar una violación, pues lógicamente la medida cautelar bajo el principio de la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora, pues es evidente que la persona que se le acusa por violación pues va a estar en prisión, pero es medida cautelar, no es un auto de vinculación. Si es un robo, que sin violencia, en cuestiones, pues lógicamente bajo esos dos principios, al señor se le va a decir, oye, te voy a imponer una medida cautelar en libertad, vas a venir a firmar, a lo mejor con brazalete, a lo mejor, qué sé yo, o inclusive lo puedo mandar a su casa, según también el término, la llamada prisión domiciliaria, que durante se lleva el proceso, está en prisión domiciliaria. Esas son para las personas de mayor edad o que tengan una enfermedad incurable o un poquito terminal. Entonces, ahí estamos en eso. Pero ya tenemos las medidas cautelares sin problema. No hay ningún problema, quitamos el auto de vinculación, le damos la medida cautelar y ahora sí cumplimos con todo lo que dice el proceso acusatorio. Ahora sí me vas a señalar una fecha de audiencia donde va a haber una investigación, inclusive, Joaquín, se habla de investigación iniciaria con el agente del Ministerio Público y ya ante el juez se le llama una investigación complementaria. O sea que todavía estamos investigando, es correcto. Pero ¿cómo voy a seguir investigando cuando ya te diste un auto de vinculación? Es muy contradictorio. Contradictorio porque se utilizan los principios del proceso acusatorio, pero con el auto de vinculación en medio, que es el que yo digo no tiene nada que ver ahí. Sin embargo, pues lo hacemos y lo estamos prevalorando, vamos a ver, seguimos prevalorando. Efectivamente, en el auto de forma de prisión prevalorábamos, pero era un proceso tradicional, aceptado. Ahora, Sí. Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, esto que está denunciando, pues se sigue aplicando. ¿Cómo entender que usted como presidente del tribunal tenga esta opinión, que me parece muy clara y justa,
sin embargo, la ley obligue a los jueces, incluido usted, a aplicar lo que usted, en lo que está en desacuerdo. En lo que está en la Constitución, pues no, sí, bueno, yo estoy en desacuerdo, su servidor, pero pues tenemos que también sujetarnos a la Constitución y tenemos que valorar el auto de vinculación porque para el juzgador es obligatorio y tenemos que entrar al estudio, definitivamente. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Una reforma constitucional? Totalmente, una reforma constitucional en una forma sencilla, y le digo sencilla aunque trae una trascendencia muy fuerte para el proceso, es simplemente eliminar el auto de vinculación y dejamos la medida cautelar y nos pasamos. ¿Y qué hay que hacer para lograr esto? Obviamente una iniciativa que se presenta ante el Congreso, pero... Ante el Congreso ya iniciamos ahorita, en este caso, la verdad perdón, lo voy a decir de esta forma. Ya iniciamos en este caso, porque te voy a repetir, Joaquín, esto yo lo había propuesto a niveles académicos, ¿sí?, de instituciones. Sí. Ya iniciamos, gracias a la invitación que me hizo el Congreso de la Ciudad de México, ¿sí?, en donde el director de estudios parlamentarios, Alejandro Serrano, me hizo la invitación que en el Congreso yo hiciera esa propuesta y la manifestara. Esto es, ya deja la parte académica, ya es una propuesta que yo hago ante los diputados, ante los partidos, hasta los, ¿cómo le dicen?, grupos parlamentarios, porque estuvieron todos los partidos de los diferentes estuvieron totalmente en las mesas de trabajo. Es una propuesta que pongo en la mesa, lógicamente bienvenidas las pláticas, críticas, constructivas, positivas, negativas, pero bienvenidas. Nosotros ya iniciamos con esto y por eso digo que ya iniciamos con estos programas que tenemos Bien, me parece muy bien. ¿Tiene algún comentario, no sé si era de su resorte o no, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, del nuevo proyecto que presentó el ministro Luis María Aguilar sobre la prisión preventiva oficiosa, de que no la apliquen de manera automática? Sí, ahí tenemos un tema muy importante. Miren, ahí va encaminado, desde mi punto de vista personal también, vamos a decirlo de esta forma. Sí tenemos que tener mucho cuidado con la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué razón? Porque dejar en criterio en aquellos asuntos, como es la violación, el secuestro, ¿sí?, la delincuencia organizada, en un momento dado, pues la propia Constitución nos está diciendo cuáles son realmente los delitos por los cuales se tiene la prisión preventiva oficiosa. No tenemos ningún problema. El problema es que si nos lo dejan a criterio del juzgador para ya valorarla otra vez, volver a valorar si entra o no entra la persona en prisión preventiva oficiosa, tiene su peligro. ¿En qué sentido? Punto de vista personal, vuelvo a repetirlo, lo hago muy, muy, muy personal. ¿En qué sentido? Primero, y se lo digo honestamente, estamos en un país con una violencia fuerte en cuanto a la delincuencia organizada, que es la que preocupa, ¿no? Esos grupos de delincuencia muy fuertes. Esa es la que preocupa. ¿Cuál va a ser el tema? Van a poner en peligro totalmente la actuación del juzgador cuando si dejan que la prisión preventiva oficiosa sea revisión. ¿Qué va a pasar? Pues la delincuencia organizada no va a pensar que es la ley lo que lo dice, va a pensar que el juzgador es el que lo está dejando adentro. Y entonces empiezan los temas de que vamos a presionar al juez, empiezan a presionar a los juzgadores, verbigracia, empiezan el tema de los jueces encubiertos y cuestiones que no estamos muy lejos de eso, demasiado lejos, pero no queremos iniciarlo, no queremos iniciar con ese tema. En otras palabras, la prisión preventiva oficiosa está con la Constitución, como lo estamos haciendo, cumpliendo, y se acabó el tema. Van a ser, ¿cuántos de tipos penales? De 300 y tantos tipos penales o mucho más que tenemos, van a ser de 10 a 15 tipos penales que tienen prisión preventiva oficiosa. No le causa ningún problema al país
hablo al país porque es constitucional, no le causa ningún problema, al contrario, es una seguridad jurídica para el ciudadano el que ese tipo de delitos lo que queden mientras se procesa y queden en prisión preventiva oficiosa. El hacerlo a criterio del juzgador, pues lógicamente va a haber estrategias jurídicas como debe ser de los abogados. Va a haber estrategias jurídicas donde al juez lo van a poner entredicho y va a decir, no, pues ¿dónde está? Dependiendo también los criterios y requisitos que quieran poner la Corte en ese punto. Es punto de vista personal en ese punto. ¿Sí? Pues muchas gracias. Gracias, magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Le mando un abrazo. El magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Gracias igualmente y gracias por la explicación. Sí. Igualmente, le mando un abrazo. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y este punto, ¿sí? Este punto que para mí es fundamental, el auto de vinculación a proceso, eliminarlo y ya hablaremos, ojalá. Cola Loca presentó